Le damos la bienvenida aquí en Argentina Política a Julia Estrada. Juli, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, bien, intentando digerir todo lo que sucedió. Ayer tuvimos un gran acuerdo entre distintos bloques de la oposición, algo que no sucedía hace mucho, la verdad, 160 votos afirmativos para la reforma de la movilidad jubilatoria. En principio, antes de meternos, o lo vamos hilando con el veto que ya está planeando Javier Milei, contanos un poco cómo fue este acuerdo y qué es lo que significa. Bueno, en primer lugar, lo que yo decía anoche en el Congreso cuando me tocó intervenir, desde Unión por la Patria hicimos una enorme cantidad de cambios a lo que era nuestra propuesta original en virtud de que hubiera un acuerdo. Y esto es importante porque al final del día lo tenemos a Milei haciendo un comunicado desde Presidencia diciendo la trampa legislativa de Máximo Kirchner. O sea, no saben si criticar a los radicales, a los kirchneristas. Había señas, y esto lo cuento para que estén del otro lado, totalmente de mediocridad de parte del PRO y de la Libertad Avanza, acusándonos al bloque de Unión por la Patria y del radicalismo de votar juntos como si eso estuviera mal. Sí. Bueno, es la lógica del disciplinamiento político que quieren instalar. ¿Cuáles fueron los esfuerzos? En primer lugar, reconocer que el aumento que se tenía que dar tenía que ser el de la inflación de enero. En segundo lugar, que había que hacer una consolidación de los bonos con canastas de 70.000, que supusieran la incorporación de los 70.000 pesos del bono e incluso más. Se estableció una canasta por adulto equivalente por 1,09. Hoy, por ejemplo, debería estar en 292.000 la jubilación con la fórmula, si hoy se estuviera aprobando con el Senado y promulgando con Milei sin vetar. Si todo eso pasara, debería estar en 292.000 la mínima. Cuando está en 276, ya es una mejora de unos 15.000 pesos. Y, en tercer lugar, que no solo sea inflación, sino que también haya algún reconocimiento por el aumento salarial. Un dictamen muy perfectible, digo, desde la mirada mía, a mí me hubiera gustado siempre mucho más, pero era el dictamen posible con los sectores del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal que estaban dispuestos a eso. Y se logró algo muy relevante, que es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no se liquide. Algo que, lo cuento porque si no, no se termina de entender. El gobierno lo quería vender, lo quiere y lo quería vender. Ley base, 27 de diciembre, enviada a diputados. Venta de los activos del FGS. Sabemos que hay intereses del otro lado del mostrador, quieren recomprar las acciones, Techin, Bulgeroni, Pampa Energía, una gran cantidad de empresarios, Telecom, que quieren recomprar. Ahora, en este caso es la supuesta oposición la que proponía eso. Básicamente los diputados de Córdoba, obsesionados con que se venda el FGS para cobrar deuda previsional. Se logró que eso no esté y que en el dictamen sí se instruya a que el gobierno nacional le cumpla el pago de las deudas como corresponde, pero no con la plata de los jubilados. ¿Por qué con la plata de los jubilados? Claro. Es un problema del federalismo, es un problema del presidente no haciéndose cargo. Y además, otra cosa que también yo la mencionaba anoche, porque si no la historia está mal contada. Milei sacó un DNU el 26 de marzo, un decreto de necesidad de urgencia, o sea, pasándose por arriba del Congreso, en donde no solo estableció la fórmula por decreto, cosa que para todos los que les encanta el republicanismo no pasó por el Congreso, por la Comisión de Previsión Social, sino que además eliminó del presupuesto 2024, que es el prorrogado del 2023, los artículos que decían que las provincias tenían que cobrar su deuda de las cajas previsionales. Lo hizo Milei por DNU, así que tampoco pidan magia después. O sea, nadie se salva de un DNU de Milei. Claro. Nadie se salva de un veto y de un DNU de Milei. Todo eso puede pasar. Entonces, esto lo cuento porque el reclamo a partir del cual se montan para que, bueno, haya que resolver la deuda previsional, yo recuerdo fue Milei con un DNU el que impidió que eso ocurriera. Y bueno, y creo que fue, en términos de análisis político, poder cruzar la barrera del disciplinamiento. Sí. Había una especie de un graph implícito que decía no voten con los K, o si votan con los K son igual de sarnosos, tienen Ritondo lepra. lo dijo hasta el final. ¿Sí? No se cansaba de
plantear lo malo que es una alianza con Unión por la Patria. De hecho, dentro del PRO hay una chicana que es Unión Cívica por la Patria, ya son un interbloque. Estas cosas que tal vez hace 2 meses hubieran quemado realmente a ciertos sectores que no se hubieran animado a negociar esto. Entiendo el esfuerzo de Unión por la Patria. La verdad es que viene haciendo, y no solamente con este proyecto, con muchas otras cosas, convocatorias a sesiones, pedidos de comisiones, se corre. Se corre del lugar del protagonismo diciendo, bueno, está bien, no te sumes a mí, yo me sumo a vos, porque ayer se rechazó el dictamen de Unión por la Patria. Que era el mismo que se votó después. Pero simbólicamente, sí, los que se aliaron ayer a Unión por la Patria lo que dicen es, nosotros le rechazamos el dictamen a ellos porque era deficitario y qué sé yo, aprobamos el nuestro, que era exactamente igual. De Loredo. Claro. Pero de Loredo cae en su propia trampa porque él mismo argumentó que era el dictamen original el que estaba diciendo. Claro. Que ellos rechazaron, pero nadie votó el dictamen original. Nosotros hicimos un nuevo dictamen para que sea como el de ellos. Aprobable, claro. Pero así que la verdad no que se vota. Entonces Unión por la Patria hace discurso mucho. era un hombre paja, era la creación tremendo. discursiva de algo para que le sirva. Pero casi pedía permiso Ahora, de Loredo para acompañar en la movilidad. relación a la, y yo lo decía también con muchos diputados y diputadas con los cuales tuve la oportunidad de hablar en este radio pasillo que ahora empieza a ocurrir, por suerte, estas charlas, ¿no?, de por fuera de la sesión, que generacionalmente nosotros tenemos un desafío, los que tenemos de nuestra edad, de romper un poco esta lógica del disciplinamiento. Yo creo que en el fondo hay una resistencia muy profunda que hace que hay distintas ideas. Pero si eso no fuera así, bueno, que se les queme, que se les moje la pólvora, que ya no tengan la posibilidad de seguir disciplinando con que votar con los K es un problema. Y lo de ayer es un gran hito en ese sentido. Digo, ahora los llamados por teléfono, las presiones, los ofrecimientos de cosas van a volver, sobre todo aquellos que votaron a favor, y ahora hay que resistir el embate. Digo, nosotros tenemos la piel más curtida y nosotros ya somos el problema. La cuestión es todos aquellos que no les gusta ser el problema. El hecho maldito. Sí, yo me la voy a bancar, toda la vida me van a ¿no? decir cosas, me van a acusar de un montón de cosas que todavía no me acusaron porque no se les ocurrieron o porque no tengo tanta relevancia política. Ya me va a pasar algún día y le va a pasar a todos los integrantes del bloque y estamos muy conscientes de que eso nos va a pasar porque nuestra jefa política está proscripta y la quisieron matar. Ahora, hay otros sectores de la política que no están preparados para eso. Algunos quizás no están preparados y en el camino se dan cuenta que tal vez es lo que hay que recorrer para defender los intereses del pueblo argentino, en buena hora, y quizás otros, en la medida en que empiezan a recorrer ese camino, dicen, che, yo no sé si quiero esto, como diría Víctor Hugo Morales, me gusta más el calorcito del poder, puede pasar. Ojalá que no, porque necesitamos dirigencia política que esté a la altura del partido. Y estar a la altura del partido es que los de la Nación más te puteen. Sí. Si los de la Nación más te putean es porque estás haciendo las cosas bien. Y yo se lo decía a mis colegas diputados que no piensan como yo. No se asusten si van al piso de la Nación más y le dicen cosas feas. Sí, o que le hagan una movida troll como está pasando. Esto está pasando. En las redes le están teniendo, hay algunos dirigentes que le están teniendo miedo a las redes. De que Santiago Caputo te mande los tanques. Sí, igual en las ahora redes. dicen que ya no tiene... Hoy veía un tuit de un referente del bloque radical, Alejandro Cacase, que es secretario parlamentario, si no me falla la memoria, y decía algo así como, por lo menos 4 bloques de los que acompañamos la ley de bases votamos la movilidad jubilatoria. No se equivoque, le decía al presidente. Puede haber un antes y un después si Javier Milei empieza a vetar cosas. Yo no creo que sea una amenaza de decirle, ojo, que te podemos sacar el apoyo cuando vuelva el proyecto a la Cámara de Diputados. Pero había mucha alegría en algunos sectores ayer por lo que se había conseguido. No fue menor lo que se consiguió. Hasta Carolina Píparo votó a favor de dejar las jubilaciones Sí, a no, y expresidentes. salió muy fuerte. Unos Carolina intolerantes, Salió muy dijo. fuerte. Pero ves, No, de otro sí. lado, a ver, yo te quiero preguntar a vos, ¿cómo te sentís que haber votado lo mismo que Carolina Píparo? No entiendo la pregunta. Bueno, No, porque claro, del otro lado claro. es complicado. Del otro lado decís, che, viste que está esa pregunta, ¿qué sentís votar lo mismo que el kirchnerismo, te dicen? Y ese es el problema de la mediocridad en la que nos Claro. metieron en el debate público. Nosotros tenemos que votar ideas, modelo de país, proyectos. Por cierto,
mi única sensación de que faltó algo fue que me hubiera gustado una mejor recomposición. Y la verdad que hicimos los esfuerzos para que el acuerdo De última yo sé lo existiera. posible, claro. ¿Qué me importa? Que lo voten los libertarios, que se desdigan de mi ley. Ustedes saben, vos Carlita lo debes saber porque seguís estos temas de la oposición, que Sago y otro diputado más de la Libertad Avanza hicieron un dictamen en disidencia Sí. reclamando la inflación de enero. Sí. Lo cuento, no sé si saben. No toda la Libertad Avanza bancó el proyecto de Milei, el DNU de Milei. Porque ¿qué hicieron los de la Libertad Avanza? El DNU de Milei lo llevaron a proyecto y eso fue su dictamen de minoría. Claro. Convertir en ley el Pero decreto. Sago, que está enojado, y algún otro, armaron una disidencia en donde dijeron, pará, yo Sí. quiero lo mismo que los K, lo mismo que los Claro. radicales, quiero la inflación De de enero. enero. Así que, y eso me parece fantástico. En buena hora, eso me da la razón, me fortalece. Si Píparo piensa como yo, me fortalece a mí y no me desmerece a mí. Bueno, También claro. falta un poco Te de digo- seguridad te digo en la- relación a las ideas. Te digo la estrategia Tal cual. hoy del gobierno y la estrategia hoy del Poder Real y de los medios. Te voy a leer las tapas, lo que aparece ahora si vos abrís La Nación, Clarín o Infobae. A ver. Infobae. Javier Milei renunciará a su jubilación y acusó a Máximo Kirchner de impulsar una trampa legislativa. ¿no? El tema es Aguanten esas trampas. Máximo. Quiero más trampas Clarín. legislativas. Clarín. Milei anunció que renunciará a ello y acusó a Máximo Kirchner de una trampa legislativa. Todo lo mismo. El mismo título, La Nación. Qué raro. Trampa de Máximo Kirchner. Milei anunció. O sea, Que renunciará a su o sea, jubilación. vos abrís el diario y decís, che, todos votaron como lo que les pidió Máximo Pero Kirchner. la parte Ganó que no Máximo entienden Kirchner. es, claro, eso lo Es que empodera. se cedió. a Bueno, Máximo. No, ya sé, pero... o sea, tiene un se poder entiende espectacular claro, es de lograr súper 160 todo. votos en un Congreso muy fragmentado y con una persecución política sobre la oposición en su conjunto muy fuerte, y tiene y la verdad fue la estrategia del bloque, en donde Máximo tiene un rol muy importante, con lo cual capaz que no están tan lejos. No, está bien. Lo que digo es que lo que le hablan ellos es a los radicales, a decirle, ustedes hacen lo que les pide Máximo Kirchner, ¿no? Ese es el mensaje que tiran La Nación, Clarín y Pero que le Infobae piden que para ver aumente si la lo pueden jubilación echar. a los jubilados. Es un tan pedido difícil, completamente no lógico. es tan difícil, ¿no? Se Debería hace que le hace un favor a Máximo encima. ¿Qué? ¿Qué pasa si Milei veta esto? Bueno, según la Constitución Nacional, hay una insistencia que se puede dar. Primero tiene que el Senado aprobar. Sí. La perspectiva es Primero tiene que el Senado aprobar. Luego el Congreso envía al Poder Ejecutivo para que promulgue y esa promulgación puede no ocurrir y puede vetar. En ese caso se tiene que insistir y se tiene que insistir con 2/3. Y luego hay un escenario que se abre en relación a si esos 2/3 son siempre está el debate sobre los presentes o sobre o la total. totalidad Claro, de la la letra no lo Cámara especifica. y qué pasa con el conteo de las abstenciones. Bueno, ayer llegaron los 2/3 de los presentes. Sí. Fuerte. Siento, Claro, eso es muy importante. 160 Eso sobre fuerte. 140. Y Miriam 160 Bregman sobre dijo hoy que el 240. FIT, en caso Claro. de que el Va a presidente estar vete igual. la ley, va a sumar los votos Claro. bueno, para la seguramente insistencia. venga lo que yo comenté, A un ver. embate muy fuerte para presionar y una serie de negociaciones como las que existieron en la ley bases, porque ayer no hubo ese tipo de presencia del gobierno, pero puede aparecer porque ahora sí se le juegan otras cosas, para presionar para que no voten a favor. Y ahí veremos entonces si resiste esta mayoría. A mí me parece que el nivel de satisfacción que hay en relación a no solamente a construir una mayoría distinta, sino una mayoría sobre cosas concretas, porque vos podés tener mayorías para no hacer nada, ¿no? La cuestión es tener mayorías para lograr cosas. Claro. Y en este caso es perfectamente asequible el objetivo. Te hago una consulta. El gobierno reconoce entonces ya definitivamente de esta manera que el ajuste lo pagaron los jubilados, que la casta son los jubilados. ¿Es Sí, así? sí, claro, el meme de Milei de hoy, Tremendo. del león con Con las ratas. Con las ratas, con sí. las ratas, y el cuidar la caja es cuidar la caja de los jubilados. Pero no solo eso, vayan a escuchar si tienen ganas, no sé, si no les quiero, Contalo arruinar, vos, no les Juli, quiero mejor. arruinar. Vayan a escuchar a Vidal, lo que dijo anoche Vidal. María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, lo que dijeron además otros, ¿no? Pero María Eugenia Vidal fue muy clara. Hizo en una sesión especial convocada para aumentar las jubilaciones un alegato en contra del aumento de las jubilaciones. Sí, es más, no dijo aumento, dijo recomposición. Pero Peor toda su todavía, dijo. argumentación estaba dirigida a explicar por qué no tenían que aumentar.
Yo no lo podía creer. Además, echándole la culpa, y esto ya es un latiguillo, a quienes se han jubilado a través de la moratoria. Y yo ayer contaba un dato y lo cuento porque me parece muy importante. Fue nuestra primera columna, no en Argentina Política, en la fórmula, cuando mostré el dato acá, ya por febrero del año pasado, que es cómo se financia el sistema previsional con recursos genuinos, ¿no? En castellano. Hoy el sistema previsional tiene un problema de financiamiento. Que, por cierto, a nadie se le ocurrió hablar del tema ayer. No. Claro. Y las políticas de Milei no Solamente hablaban parecieran... de el problema de los 3 millones de jubilados que no pagaron, lo cual no es cierto porque la moratoria se paga. Pero nadie habla de cómo carajo financiamos el sistema. Y Bueno, no. el sistema, lamentablemente, hoy tiene un 50% financiado de manera genuina por aportes y contribuciones, es decir, lo que te descuentan a vos del sueldo si tenés la suerte de estar registrado, más lo que paga tu empleador por afuera. Contribuciones patronales, aportes personales. Eso es el 50% de la financiación del sistema. ¿Cómo financiamos subsidiariamente lo demás? Con impuestos, rentas generales, que paga gente que tal vez está en negro. Por ejemplo, el IVA, ¿no? El impuesto a los combustibles, el impuesto al cheque e impuesto a las ganancias. Entonces, mitad, hay que financiarlo mejor. ¿Cómo era a inicio de los 90 antes de la capitalización del sistema? Es decir, que se privatizara. 80% se financiaba con recursos genuinos. El 2001 entrega el gobierno de la Alianza, después de una década larga, dos periodos de Menem, con 50% financiándose el sistema con recursos propios. Es decir, perdimos 30 puntos de financiación propia. Entre otras cosas, Cavallo redujo los aportes patronales. Es decir, el sistema se empezó a desfinanciar en la década de los 90. ¿Qué pasó con Néstor y Cristina? Del 50% al 65%. Subió 15 puntos. ¿Qué hubo? 12 años de más puestos de trabajo y más puestos de trabajo registrados. Y mayor recaudación genuina porque como suben los salarios, sube lo que se aporta sobre esos salarios en materia de aporte personal y contribución patronal. A pesar de no haber subido las contribuciones patronales. Imagínate si hubieran aumentado, todavía hubiera sido más de 15 puntos la diferencia de financiación genuina del sistema. Y todo eso pasó con 3 millones de personas más que se pudieron jubilar. Claro. O sea, en el medio vos tenés eso en la ecuación. Macri, de 65% de financiación genuina a 48%. Redujo 7 puntos. Lo digo porque Vidal anoche reivindicaba que con Macri se bajaron impuestos para generar puestos de trabajo. Por cierto, no dijo que se destruyeron 250.000 puestos de trabajo. Ese dato se lo olvidó. Bueno, pero lo que digo es, ellos desfinanciaron el sistema con las políticas que ahora vuelven a defender. ¿Qué pasó con Alberto Fernández? En pandemia, fíjense lo tremenda que fue la pandemia, llegamos a que el sistema se autofinanciara solamente en un 30%. 2020 fue fatal. 70% subsidiariamente y otros impuestos. Y luego fue mejorando nuevamente y termina entregando el gobierno en 55, más o menos. Es decir, no llegás al 65% con el cual Cristina entregó el sistema, donde solamente un 35% se financiaba con rentas generales, pero mejoró respecto de Macri. Macri llegó a entregarlo con 48% autofinanciado. Bueno, estamos en 55%. ¿Qué vamos a hacer? Milei está perdonando a los incumplidores de empleo no registrado. O sea, no tenés registrado al laburante, no tengas problema, está todo bien. ¿Eso va a conducir a mejor recaudación o peor recaudación? Peor. Rigi, se pierde recaudación de todo tipo. Entre ellas, por ejemplo, impuesto a las ganancias, impuesto al cheque que financian el sistema previsional. Se pierde. Y vamos camino hacia un país que va a tener menos puestos de trabajo. Hay 450.000 menos cuentas sueldo en el último mes porque se están destruyendo puestos de trabajo. Estamos desfinanciando el sistema previsional. Entonces, nosotros podemos hacer todas las sesiones especiales que querramos para aumentar jubilaciones. Podemos en lugar de 8 poner 25. El sistema va camino a desfinanciarse con este modelo económico. Entonces hay que discutir también el modelo económico. Esa discusión ayer estuvo ausente. Y es tanto más importante que si es 8, si es 15 o si es 25. Peor aún, la lectura del PRO y de la Libertad Avanza ni siquiera es que se resuelve refinanciando el sistema, se resuelve cagando a 3 millones de jubilados y a todos los que se puedan jubilar más adelante que no tienen aporte, 9 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 varones. Los varones no son pocos, son 7 de cada 10. Entonces, me parece que eso requiere, en primer lugar, que la política quiera subir el nivel. Lo digo
no de un lugar de moralidad, ni de ponerme a estudiar, ni de... Lo digo porque lo dice Cristina. Cristina los mandó a estudiar a los dirigentes políticos, de mi espacio político. Nos mandó a todos a estudiar, por las dudas, por si alguno se hizo el distraído. Bueno, también tienen que ir a estudiar los demás. Porque esto que yo digo, estos datos, no sé si lo saben, no sé si los vieron. Obviamente, después está la decisión, el filtro ideológico, no lo quieren ver. Pero primero hay que ir a estudiar cómo funciona el sistema previsional, cómo se financia, cómo hacemos para refinanciarlo. Y en segundo lugar, hay que tener ganas de dar un debate en serio. Y acercar posiciones significa abandonar las consignas. ¿Cómo juega todo esto el fondo de garantías? No está adentro. No está. Ellos querían la fácil, ellos querían vender el fondo Entregar de eso, sustentabilidad. Por cierto, ¿ustedes se acuerdan que Kirno, secretario de Finanzas, que estuvo Pablo tuiteando Kirno. estos días? Sí. Bueno, él dijo en enero, a medianoche, que valía 5.000 millones de dólares. Le había Sí. puesto valor, ya tenía moño, estaba por ser Ahí nos entregado. enteramos, ¿no? Que reconocían que querían liquidar. Bueno, de enero a hoy, gran parte de estos activos subieron. Si uno mira la cotización de las principales acciones que tiene el FGS y demás, los títulos mejoraron su valor. Si uno hoy hiciera la valorización, no la tenemos porque es un dato del FGS, seguramente daría mejor, con lo cual hubiera sido una muy mala decisión venderlo cuando ellos lo querían vender cuando mandaron la ley el 27 de diciembre. Es un fondo contracíclico, no está para rifarlo. Estudiaste, veo. Y Juli, qué sé yo. ¿cómo queda el relato del gobierno? Porque vos venís igual hablando soy mucho... pseudoeconomista, por la duda. Ah, Sí, lo dijo sí, Milei, sí. yo le creo a Milei. Sí, tiene razón. Vos venís hablando mucho de la composición del ajuste que hizo Sí. el gobierno para hablar de este superávit. Sí. A su vez salió Cavallo hace 2 semanas a decir la inflación ya no va a bajar más. El gobierno tiene esos dos relatos, que está Sí. bajando la inflación y que tiene superávit. Ahora, si Cavallo dice que la inflación no va a bajar más, y podés decir si estás de acuerdo o no con él, y si por aumentarle 15.000 pesos a los jubilados, Milei sale tuiteando cosas con IA diciendo que los diputados son unos ratas y que le van a romper toda la caja, ¿cómo queda ese relato que está construyendo el gobierno? ¿No queda sujeto con menos pinzas de las que ya tenía? Sí, está muy bien la pregunta. Nosotros escribimos una nota, pasó el chivo, el domingo, que se llama Pies de barro en el cohete de la luna, que las pueden leer. Que dice estas dos cosas. En primer lugar, lo del superávit atado con alambre, el propio Milei se está encargando de él mismo desmentirlo. Porque si él mismo dice que por una decisión del Congreso, que ni siquiera, de nuevo, ni siquiera es que estamos aumentando muy por arriba, Es la es canasta básica. reconocerle la inflación que le chorearon. Pero además es Nada más. la canasta básica. Si eso te rompe el superávit, es que no era muy sólido tu superávit. Pero además, cuando Cristina lo acusó en Quilmes de tener un superávit trucho, él salió al día siguiente y dio una nota en Radio Rivadavia y dijo, en relación a los pagos a Eduardo de Camesa, que era cierto y que iba a pagar en junio, en este mes, con el superávit que había acumulado, iba a pagar lo que debía de Camesa, que le había permitido acumular ese superávit. O sea, iba a cancelar la... Lo dijo en la radio, están las declaraciones, búsquelo. Y después dijo que también iba a usar la plata para el aguinaldo. O sea, que con aguinaldo y con pago de Camesa deudado ya se queda sin superávit. Claro. Y si encima el Congreso hace algo muy sencillo, que es devolver a los jubilados lo que le chorearon, porque no estamos recomponiendo todo lo que perdieron en todo este tiempo, es la inflación que le robaron, bueno, entonces tu superávit no se sostenía muy fuertemente. Es el propio Milei el que se está ocupando de desmentir eso. Y sobre la inflación, bueno, Milei tiene un debate interno con sus viudas, ¿no? Una es Giacomini, Sí. que el otro día estuvo haciendo fuertes Sí, declaraciones. habló hace un rato acá en el Destape Radio con el programa de Mariano Martín. Ujú. Ok. Muy crítico también del... ¿Qué es lo que dice? A ver. ¿Vos no viniste a ordenar la macro? Porque parece que ahora te enamoraste de la baja de la inflación. Y para bajar la inflación vos estás haciendo cosas muy heterodoxas. Entre otras cosas tenés cepo, que es básicamente control de cambio, por eso Milei se vuelve loco cada vez que lo agarran y le preguntan, che, ¿cuándo levantás el cepo? O hace lo que hizo en la rural. Vieron que cayó con campera, yo qué sé, le dieron el micrófono y lo primero que dijo es, voy a levantar el cepo. Sí. Sí. Nadie le había preguntado, pero bueno, él contestó eso muy rápido. Bueno, ¿qué pasa? Está haciendo una serie de políticas económicas de mucho control para que liquiden dólares, para poder sostener un crawling peg, o sea, una no devaluación en torno al 2% mensual con una inflación más alta, porque no quiere mover el dólar, porque si mueve el dólar es inflacionario. Los que dijeron que la inflación era un fenómeno monetario en todo tiempo, en todo lugar, saben que si mueven el dólar les genera inflación.
Caputo no es terraplanista. Caputo sabe eso. Después, en público, suscribe al marco teórico de Milei que no tiene aplicación concreta. Pero pues sabe que si el dólar se mueve, le rompe el proceso de desinflación. Entonces, están ahí nomás de que eso les empiece a pasar, tienen que aguantar con el dólar. Tienen los mismos problemas que tiene cualquier gobierno en la Argentina, tienen que aguantar con el dólar porque no tienen los suficientes dólares en el Banco Central, para lograr que sea un ancla en términos cambiarios, finalmente, y el proceso de desinflación continúe, que es la única zanahoria que tienen para venderle a los argentinos y a las argentinas que lo acompañaron y que no tienen nada para darles más que un camino de desinflación que en algún momento los va a beneficiar, en este momento no. Por si fuera poco, parece que China no renueva el swap, así que hay un vencimiento por 4.900 millones de dólares ahora. Sí, no está confirmado, son todos rumores. ¿Eso cómo si será eso el pasa, mecanismo? quiero Eso. aclarar qué es. A eso. El swap sigue. O sea, ¿el swap qué es? Eso. Es una política de intercambio de monedas, que es una política histórica. Cristina la arrancó en el 2009, Redrado estaba en el Banco Central. Macri la continuó. La primera decisión que tomó Sturzenegger cuando asumió como presidente del Banco Central fue renovar el swap. Lo amplió de 11.000 millones de dólares a 17.000 millones de dólares. O sea, muy bien, 10. Siguió la política y esa política va a seguir, porque es una política de China con el mundo. Y con Argentina tiene además especial interés en que siga, porque somos un país que ha promovido su moneda. Ahora, lo que se está discutiendo no es que se renueve el swap, es que se renueve la activación del swap. La activación fue lo que usó Massa, usó una parte, 5.000 millones de dólares, porque los necesitaba. En ese momento era la discusión con el fondo. China se lo dio. Ahora, están usados. Que estén usados, ¿qué significa? Que no están solo en la vidriera. Que se usó una parte, se gastó. Ellos pueden, sobre esa activación, que es básicamente el uso del préstamo, volver a renovártela a la activación. Entonces, usaste 5.000 millones, te espero, ya te los voy a pedir. O devolvémelos. Sigue la política del swap, pero esos devolvémelos. Claro. Bueno, aparentemente, porque yo no tengo la información, China le estaría diciendo, según lo que dicen en Twitter, que se los devuelva. Entonces tienen que cancelar 5.000 millones. Pero el resto del swap sigue ahí, en el Banco Central. Si se caería el swap sería catastrófico. Sería ruptura de relaciones a un nivel más fuerte. No se cae el swap, se cae la activación del swap, lo cual también indica, si eso ocurre, que registraron una serie de cosas. Yo creo que lo más fuerte fue lo de la base. Absolutamente, Lo de la estuvieron base en operando un mes Neuquén. diciendo que había una base militar china y Y cuando fueron, Mondino dijo, no, al final no, los chinos son todos iguales. Ah, una vergüenza. Igual Yo para creo que eso es más anecdótico, más allá de que indica un nivel de desprecio hacia el pueblo chino enorme, pero lo que sí es grave es que la base es que uno cuestione en términos de objetivos geopolíticos y de estrategia militar algo que hace a una base de investigación científica, que tiene además esos objetivos declarados, que no hay una cosa dudosa detrás y que uno cuestione eso. Desde Argentina arranca la nota en Infobae, Sí. ¿no? Porque es una nota de Infobae, y que sobre eso el gobierno se suba, es decir, cuestionando los reales objetivos que tiene otro país en tu país con una base de investigación científica. Eso me parece grave. Al mismo tiempo que Milei iba a Tierra del Fuego Con con la Richardson. general Richardson a decir, pone una base acá. Claro. Juli, te hago una más y te cambio de tema. No es el área donde vos te movés, que es la económica, pero hoy entonces no contesto. salió la citación para que vaya Petovelo. Ayer votaron, ¿no? Sí, La interpelación a la ministra de Capital Humano. La verdad es que no se aprobó, se necesitaban una mayoría muy especial que era difícil de conseguir. Pero bueno, se pidió que vaya ahora formalmente a las comisiones. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo piensan que va a ir efectivamente? ¿Qué es lo que esperan de la ministra con todo esto? Yo con lo de Petovelo, no, voy a poner una anécdota, pero ¿vieron Ponela. cuando le dispararon a Lisandro de la Torre? Sí. Y Bordaberre, En el Senado de la En el Nación. Senado de la Nación. y Bordaberre hizo Se una tiró especie adelante. así Claro. Sí. y le atajó la Asesinato bala. en el Senado de la Nación. Bueno, yo ayer vi muchos bordaberes. No había manera Empezando de... por el presidente. Sí, pero anoche No, en la no, Cámara de ah, Diputados se hubo- sometió a votación. Se sometió a... Esto pasó.
Después hagamos un corte estos días y Dos o tres mostrémoslo, veces no sé pasó si ya lo encima. mostraron. Pues fue muy increíble. Yo pensé, teniendo este termómetro de la situación, que la iban a citar. Porque, a ver, citar a un funcionario público no es acusarlo, no es llevarlo a los tribunales, no es meterlo preso, no es hacerle ningún daño. Al contrario. Le Es estás dando lugar. darle explicaciones en este sistema republicano que tenemos al Congreso, que es otro poder, respecto de qué pasó, cosa que además corresponde. Corresponde porque nosotros somos un contrapeso. Se supone que nosotros tenemos que poder auditar, tenemos que poder saber lo que está pasando. No quisieron citarla. Incluso más, hay una diputada que tuvimos un debate ahí, que es Banfi, Sí, de radicalismo. que cuando le tocó hablar usó como argumento el hecho de que hoy a las 3 de la tarde estaba citada Petovelo. Y eso es falso. O sea, usó una supuesta citación del día siguiente que no Que no existió. existía. Claro, porque En se realidad reunieron lo que para citar. había... No, lo que había es que Mónica Macha, que está al frente de la agenda de niños y adolescentes, había citado hoy a las 3 de la tarde a la comisión para discutir esta agenda donde posiblemente podía salir un pedido de citación. Es como Claro. la derivada de la Claro. derivada. Pero no estaba citada Petovelo. Se usó hasta un argumento que no existía para rechazar la votación a favor de la citación de una ministra. Ni siquiera es una acusación pública, nadie les pidió que firmen nada, era sencillamente citarla. Es todavía menos, es un paso menos, eso salió rechazado. Así que lo que quiero decir es lo que vi es un nivel de cobertura preocupante sobre diputados que no son parte del gobierno. Porque tu tarea, a menos que seas parte del gobierno, tu tarea sea hacer oficialismo. Después podemos discutir si la mejor estrategia haciendo oficialismo es invitar al funcionario o mejor cubrirlo. Pero si vos no sos oficialismo, ¿por qué actúas como oficialismo? La gran pregunta. No, Una gran además, pregunta. frente a Yo un seré tema- muy ingenua, pero bueno. Frente a un tema tan delicado, ¿no? Porque la verdad que es un tema que es muy difícil de defender, ¿no? Decir, bueno, no voy a darle alimento a los pibes que lo piden, bueno... O lo tenés a Irursum fallando diciendo, Todo. tenés 24 horas para El tema, presentarme un plan sobre es cómo que, a vas a ver, repartir vamos por los partes. alimentos. Comunicacionalmente, después vemos lo político, comunicacionalmente desde el principio hasta ahora el gobierno se manejó pésimo. Erró en absolutamente todo, comunicándolo. Petovelo lo que tiene que ir a hacer es a comunicar, hablar. Y yo creo que puede meterse otra vez en un nuevo problema, porque lo único que hicieron hablando, cada vez que hablaron fue meterse en problemas, desde Adorni hasta el presidente de la Nación. Pero diciendo- Petovelo no habla nunca, además tampoco no tiene cancha para También, hacer frente a aparte. 257 diputados. Pero podría Las ser una buena acciones oportunidad. Las acciones también fueron erróneas. Sí, Incluso pero la a de la nivel justicia, decir, comunicacional. no voy a repartir nada. No, pero no, apelo. No. Claro, pero eso ya es político, son Sí, decisiones por políticas. eso. Pero a nivel comunicacional y lo que tiene que hacer Petovelo es hablar. Yo recién pregunté, todavía no me confirmaron que va a ir. No creo que vaya. Pero bueno, si no va también es un problema para Igual ella. Tiene Tampoco creo tiempo, que es el Tiene martes que tiempo, viene, es el martes. pero sí. Pero digo, si ella tiene que ir a hablar, yo creo que se puede llegar a meter otra vez en otro problema como se metieron Adorni, Gianni, el presidente de la Nación diciendo están repartiendo los alimentos. El presidente de la Nación saliendo de la rural dijo, se están repartiendo. ¿Dónde? ¿Dónde están? No estaban los alimentos. No, después dijo Yo que el creo error que era un... funcionó muy bien la cuestión visual. Vieron que, y lo digo como lamentablemente, porque hay muchas cuestiones que son más abstractas y difíciles de comunicar. La cuestión visual de tener comida que se está por pudrir en depósitos es más fuerte que otras que se mandó Milei, como por ejemplo no atender temporales o ir a Bahía Blanca y decir... Sé que lo van a poder resolver con los recursos que tienen, sin darles un peso. No hacerse cargo de un accidente de tren, que pudo Claro. haber tenido una enorme cantidad de víctimas. Y lo de los contratos truchos, con desviación de dinero público, que tampoco aparece como la causal más importante por la cual Petovelo está siendo públicamente cuestionada. Después vemos judicialmente, pero públicamente cuestionada. Pero la cuestión de la comida, con una sociedad Sí, que no tal cual. llega a poder comer, finalmente es Sí. un antes y un No, después. y aparte hablando de la comunicación es muy fácil explicarlo. Es el gobierno tiene secuestrado millones de kilos de alimentos en 2 galpones, que los vimos, como dice Julia, la foto, y no los quiere soltar. Confirmado que no los quiso soltar. Digo, fue a apelar para no soltarlo. Pero a hasta la los justicia. jueces le dicen, Le dicen los estuviste jueces, le dicen, pataleando. flaco, soltá el morfi, le dicen los No, jueces. pero aparte- Irursun. Irursun le dice, flaco, soltá el No alimento. solo soltá, sino estuviste haciendo todo lo posible para no entregarlo cuando es evidente que está ahí.
Es una cosa de locos. Pero bueno, ¿ibas a decir algo, profe? No, estaba pensando que no solo no distribuye los alimentos. Yo iba a decir otra cosa, pero justo ahí Yo quiero decir, Mayra Mendoza ahí publicó un video que me gustó mucho, no sé si lo vieron. No lo vi. Fue al depósito de Quilmes, al cual dijeron que había ratas, Sí. en el cual dijeron que Sí. había ratas. Ah, sí. Hizo un vivo de Instagram, de esos que te filmás vos en primera persona, y como media hora mostrando todo lo que había, la comida, la leche y demás, y cómo eso se está repartiendo, los bolsones que arman con unos 10 productos. Y también tiene impacto, un impacto totalmente distinto, que es ¿qué pasa si me ocupo de eso? Claro. Con un cierre interesante que es, mirá, no sé si esta además tiene que ser la política más importante. La política más importante tiene que ser generar trabajo, ¿eh? Y que la gente pueda Que comer esto no en su sea casa. necesario. Claro. Y que la Claro. gente pueda comer en su casa. Pero bueno, en vistas, y considerando que finalmente este gobierno decide abandonar a la gente a la buena de Dios, nosotros vamos a mostrar que hacemos lo contrario. La verdad me pareció muy ahí bueno. me acordé que era el tema de la pobreza, el aumento de la pobreza y la indigencia, los números de la UCA esta semana. También la citan para se eso, agrava con eso también, ¿no? Con el tema que la política económica lo que está haciendo es producir Claro. gente con hambre, indigente, ¿no? No sé si estuviste viendo los números, no son los oficiales, son los de la UCA, pero creo que no deben estar muy lejos de los números que está considerando el INDEC, ¿no? Sí, la UCA la verdad que no tiene una buena metodología, una metodología bastante trucha. Durante el gobierno de Cristina se encargó de mentir. Después, bueno, la intervención del INDEC, lamentablemente, cosa que deberíamos tener como revisión y como por supuesto, autocrítica, claro. de parte de algunos que ahora andan hablando como si nada hubiera pasado, bueno, permitió que ese 30% de la UCA se instalara como un dato de pobreza Claro. con Cristina. Igual yo creo Así que que yo con la UCA, la verdad que no comparto los números, sí la variación, Claro, no, eso digo, no el el aumento. valor, sí la variación, bueno, pero no es menor, porque la gente se queda con el valor absoluto. La variación es relevante y seguramente está dando al ritmo de la inflación y al ritmo de la variación de las canastas. La pobreza es canasta contra ingresos. Bueno, esa relación va empeorando a todas luces. Tal cual. Un placer haberte tenido hoy aquí, Por Juli, favor, como siempre. Carlita. Julia Estrada pasó por Argentina Política.